¿Cómo hace una persona injusta y pecadora para presentarse delante de un Dios justo? ¿Cómo puede un Dios perfectamente justo perdonar y aceptar en su presencia a un hombre totalmente injusto y mantener intacta su justicia? Es la idea central del libro de la carta a los Romanos. Y Pablo en los primeros capítulos habla de que toda la humanidad está condenada, ya sean judíos, gentiles, griegos, bárbaros, todos estamos bajo pecado, bajo condenación. Pero Dios provee una solución, y la salvación que Él provee, a pesar del pecado del hombre, es a través de la fe en la persona del Señor Jesucristo. Y dice Romanos 5:8 que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Mauricio nos hablaba de dos estados legales, y quiero nombrar los mensajes que estuvimos escuchando estas semanas porque es lo que deberíamos hacer. Y si no escuchaste o no pudiste participar de una reunión, te invito a que sigas esta serie de Romanos en tu casa, en nuestro canal de YouTube, que para eso también lo hacemos. Y hay dos reinos, ¿no? Y nos hablaba de Adán, y que aquellos que pertenecían a ese reino tenían condenación. Pero la Biblia nos habla de un segundo Adán, que es Cristo, por el cual podemos obtener la salvación. La mayoría de los comentaristas bíblicos afirman que pocos pasajes pueden ser tan importantes para la vida cristiana que el que vamos a considerar ahora en Romanos capítulo 6, que les invito a que lo leamos. Y dice, ¿lo tienen? A ver, ¿lo tienen todos? Muy bien. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, el que ha muerto al pecado, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también, y terminamos con el versículo 11, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo empieza esto con una pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y existía en ese momento, y existe hoy también y en todos los tiempos, distintas posturas respecto a la vida que podemos llevar como cristianos, ¿no? Y aparece esta cuestión de los legalistas versus los antinomianos. ¿Qué será esto de antinomianos? Bueno, los legalistas eran aquellos que
afirmabas que tenía que quizás cumplir la ley, no era suficiente la gracia, no era suficiente el creer en el Señor Jesucristo para ser salvo, sino que había que agregarle algo más. Y estaban lo que en la iglesia primitiva se llamaban los judaizantes, ¿no? Decían a la gente, bueno, te tenés que circuncidar, tenés que... Y Dios no enseña eso en su palabra. Pero por el contrario, estaban estos que eran anti-ley, eso es lo que significa esta palabra. Que decían, bueno, la salvación es por gracia. Dios nos perdona, Dios nos justifica. No importa cómo vivamos, total, Dios ya nos perdona. Apoyados en esto, ¿no? En esta pregunta, bueno, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Bueno, pequemos, total, cuanto más pecado, ¿qué hay? Más gracia. Bueno, Dios dice, y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no, en ninguna manera. Y ese en ninguna manera es muy enfático, es como Pablo dijera, es un absurdo, es imposible que pase eso. Cuanto más pecamos, dice esta gente, tanta más oportunidad tiene Dios para desplegar de su gracia. Pero el apóstol Pablo dice, no, en ninguna manera. Y vamos a ver 6 puntos, que al menos dividí este pasaje en 6 puntos, donde Pablo refuta esta idea de esta línea de pensamiento, ¿no? Y en primer lugar, Pablo dice que hemos muerto al pecado. Y lo dice el versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo dice, no, es un imposible, es un absurdo. Hay un escritor cristiano llamado Phillips que dice, nosotros, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podríamos seguir viviendo en el pecado? Nosotros, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podríamos seguir viviendo en el pecado? Pero ¿qué significa esto de muertos al pecado, no? Y pensaba que esto de la muerte nos toca a todos de cerca. A todos, tarde o temprano, nos va a llegar la hora. Pero no solo eso, sino que vemos gente amada partir de un momento a otro. A veces hasta de una manera inesperada. Y es algo que nos incumbe a todos. Y cuando morimos físicamente, nuestros 5 sentidos, para entender la idea de Pablo, dejan de operar, dejan de funcionar. Ya no podemos volver a tocar, a mover nuestras manos, a gustar, a ver, estamos muertos. Pero habla Pablo en un sentido distinto que ahora lo vamos a ver. Dice, porque los que hemos muerto al pecado. Y Pablo da por sentado que todos los cristianos, todos los que hemos sido hechos hijos de Dios, todos los que pusieron su fe en Jesucristo para salvación, han muerto al pecado. Si usted es cristiano, si creyó en Jesucristo como su Salvador, si es un hijo de Dios, una hija de Dios, usted un día ha muerto al pecado. Entonces, morir al pecado se trata de algo común a todo el pueblo cristiano. No significa que el pecado está muerto en nosotros, lo vemos a diario, ¿no? Sino que nosotros estamos muertos al pecado. Y pregunto, con toda sinceridad, ¿quién hizo un pecado esta semana? Uno, para ser modesto, ¿no? Bueno, nadie. Yo pensé que todos iban a levantar la mano, que era la idea del ejercicio. Lejos de estar muerta, nuestra naturaleza pecaminosa, de estar inmóvil, está más viva que nunca. Y mientras vivamos en este mundo, seguiremos pecando, seguiremos fallando. Y a eso no se refiere el apóstol Pablo. De hecho, hay muchos mandamientos. Nos llama a no seguir los deseos de la carne, ¿no? Si fuera automático y fuéramos salvos y eso nos convirtiera en inmunes al pecado, ¿para qué existiría el mandamiento? Pero dice la palabra de Dios
que Cristo no murió al pecado en el sentido que estamos considerando de que se vuelva, porque Cristo tampoco hizo pecado. Él no necesitaba morir a su naturaleza pecaminosa porque no tenía tal cosa. ¿Y qué quiere decir? Bueno, tenemos que entender que el apóstol Pablo viene hablando desde el principio de la carta, la tengo con el libro de la carta, en términos legales. Y acá también está haciendo esto. Y la muerte se presenta en las Escrituras y más precisamente en Romanos en términos más legales que físicos. ¿Y qué significa la muerte para Pablo? Una paga por el pecado. De hecho, en Génesis 2:17, Dios le dice a Adán y a Eva, el día que comas del fruto, ciertamente, ¿qué cosa? Morirás. Bueno, la paga del pecado es la muerte. Y Pablo lo dice muchas veces en la carta a los romanos. Entonces, ¿qué significa morir al pecado? Pagar la pena que el pecado exige. Entonces, miren, si tienen la Biblia abierta, el versículo 10, dice, porque en cuanto murió, haciendo referencia al Señor Jesucristo, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Qué significa? Que Cristo, el Señor Jesucristo, Dios, llevó la condenación por el pecado. Jesús murió al pecado. ¿Qué significa? Él no tenía pecado, no necesitaba. Él pagó la pena que el pecado exigía. Aceptó su consecuencia no teniendo que hacerlo y dice que lo hizo una vez y para siempre. En consecuencia, el pecado en Cristo ya no tiene derechos ni demandas sobre él. De hecho, Pablo en otra carta dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya el poder de la muerte quedó destruido cuando Jesús murió y resucitó. Y Pablo nos enseña que al estar en Cristo, su muerte se nos imputa. También nosotros hemos muerto al pecado porque estamos unidos a Cristo. Es lo que va a estar diciendo Pablo en los siguientes versículos. Miren lo que dice 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo, o sea, el Señor Jesucristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, otra vez, vivamos a la justicia. Nosotros no hemos llevado nuestra carga por los pecados, lo hizo el Señor Jesucristo él mismo, pero sí podemos, y de hecho lo hacemos, participar de las bendiciones que esa muerte de Jesús nos trae. Y Jesús murió al pecado y murió por los pecadores en dos aspectos, ¿no? Como nuestro sustituto, y esto lo enseñamos muchas veces, ocupó nuestro lugar en la cruz. ¿Por qué murió Cristo? Para ocupar el lugar que merecíamos cada uno de nosotros. Y está bien, pero también lo hizo como nuestro representante. De modo que puede decirse que nosotros también, aquellos hijos, aquellos salvados, hemos muerto en y a través de él. Su muerte se nos imputa. Se nos computa a nosotros, se pone a nuestra cuenta como que nosotros hubiéramos muerto también al pecado. De hecho, Pablo en 2 Corintios 5:14 dice que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ya se pagó la pena de muerte que recaía sobre mí. Su muerte se convirtió en la muerte por el pecado para cada uno de nosotros. Y puse una frase, no sé si llegan a verla bien, que dice, explicar la expresión muertos al pecado con el significado de muerto a la influencia y el amor por el pecado es totalmente erróneo. Y sí, la seguimos teniendo, seguimos fallando. Pablo no se refiere a una muerte al poder del pecado, sino a una muerte en relación con su culpa. Vale decir que se refiere a nuestra justificación. Y eso nos lleva al segundo punto, que dice el versículo 3, fuimos bautizados en la muerte de Cristo. Y lo leemos en el versículo 3. ¿O no sabéis
que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Y aparece esta palabra, ¿no? Bautismo. Y Pablo se está refiriendo al bautismo de agua. Quizás usted o vos, no sé si vendrás por primera vez o viniste varias veces, y personas que somos de acá de la iglesia, que estamos hace mucho tiempo, hemos participado y mismo nosotros algún día nos hemos bautizado, en el cual una persona es sumergida y luego levantada como un simbolismo de lo que Dios hizo en esa persona. Y Pablo lo explica. El bautismo significa o representa una unión con Cristo, especialmente con el Cristo crucificado y resucitado. Muchas veces enseñamos el bautismo como, y está bien y es correcto, como lo que hizo la persona, en vez de lo que Dios hizo. Bueno, yo creí en Jesucristo como mi Salvador y estoy dando testimonio público de mi fe, y es correcto. Pero lo que en realidad manifiesta el bautismo es lo que Dios hizo en la persona. Murió al pecado, esa persona ha muerto al pecado y ha resucitado en vida nueva. El bautismo no da salvación en sí, no proporciona salvación. Si lo hiciera, Pablo se estaría contradiciendo con todo lo que dijo desde el principio de la carta. Es una identificación con Cristo. Es una identificación con Cristo donde se demuestra, se comprueba de manera visible que estamos unidos a Cristo en su muerte y en su resurrección. O sea, cuando vemos a alguien bautizarse, esa persona está mostrando, está evidenciando estar unida a Cristo en su muerte, cuando desciende a las aguas, y en su resurrección, en la de Cristo, cuando se levanta. Dios quiere que también compartamos la resurrección de Cristo. Así como su muerte se nos imputa a nosotros, también se nos imputa su resurrección. Y dice, ¿no? Versículo, vamos a leer desde el 3, 4 y 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, lo decíamos recién, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, por el poder de Dios significa eso, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Fíjense, si tienen la Biblia abierta, igual también acabo de poner los versículos. En estos 3 versículos contienen referencias a la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Y en todas ellas participamos, aquellos que hemos sido salvados. Miren, fuimos bautizados para participar de su muerte. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. Y como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros, para que andemos en vida nueva. Muerte, sepultura y resurrección de Cristo se nos imputa también a cada uno de nosotros. Y el versículo 5 lo afirma, porque si fuimos plantados, dice, juntamente con Él, en la semejanza de su muerte. Y saben que me puse a pensar, uno cuando lee el pasaje una y otra vez, acá está Graciela, que es profesora de castellano, yo simplemente digo esto, pero podría ella explicarnos mucho más, lo de la voz pasiva. Desde el principio de este capítulo dice, hemos muerto al pecado, no dice que morimos nosotros al pecado, hemos muerto, hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, somos sepultados, fuimos plantados. Hermano, hermana, usted no hizo nada, ni yo hice nada para obtener la salvación. Dios lo hizo todo. Y debemos sacarnos el mérito que muchas veces nos atribuimos
en cuanto a veces sentirnos orgullosos o sentirnos superiores a otros. Me llama la atención el versículo 5, que dice que fuimos plantados. Y es muy buena traducción. Las traducciones modernas no lo traducen tan bien. Y la palabra correcta sería fuimos injertados. Mire qué interesante. Pablo habla mucho en Romanos 9, 10 y 11 de los que eran las plantas naturales, las ramas naturales, el pueblo de Israel. Y dice que ellos fueron cortados para injertarte a vos y a mí, porque ellos no creyeron en Cristo, ellos desobedecieron a Dios. Y Dios te injertó a vos y a mí y nos dio su salvación. ¡Qué bendición! Pero dice, no te jactes, porque así como he cortado las ramas naturales, a ti también te puedo cortar. Seguimos avanzando. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo. Versículos 6 y 7. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado, creo que la NBI dice nuestro cuerpo dominado por el pecado, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto al pecado, ha sido justificado del pecado. Pasajes quizás difíciles, ¿no? Pero tratamos de explicarlos con la gracia de Dios para que lo podamos todos entender. ¿Qué significa? Que el pecado ya no nos condena. Antes pesaba una pena sobre cada uno de nosotros, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, dice la palabra de Dios. A una se hicieron inútiles. Bueno, eso pesaba sobre cada uno de nosotros. Y eso nos destituía, nos separaba, nos alejaba de la presencia santa de Dios. ¿Y qué hizo Cristo? Bueno, al imputarse su muerte para con nosotros, al darnos nueva vida en su resurrección, el pecado ya no nos condena. El pecado perdió poder sobre nosotros. Y nuestra vieja naturaleza, como le llamamos muchas veces, no alude a la naturaleza que todavía seguimos teniendo cuando pecamos, porque la seguimos teniendo, sino a nuestro viejo hombre que fue muerto. Hubo un momento que usted, yo, vos, creímos en Cristo como Salvador. Bueno, ahí morimos al pecado. Y Pablo dice, ¿no? Con Cristo estoy juntamente, ya no vivo yo. Ese viejo hombre ya quedó crucificado, mas vive Cristo en mí, el nuevo hombre. Pablo está diciendo eso. No se refiere a nuestra vieja naturaleza a la que seguimos conservando cuando pecamos, sino a aquel hombre que fue muerto el día, hombre, mujer, que fue muerto el día que creímos en Cristo. Fuimos sepultados con Él y Dios nos convirtió en nuevas personas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Habla de nuestra salvación. Habla de nuestra salvación. Y si bien alude a nuestra salvación, Dios también quiere nuestra santificación. Y Omar lo mencionaba el jueves. Ya no somos esclavos del pecado, pero venimos a ser siervos de la justicia. Pablo lo dice más adelante y en las próximas semanas lo vamos a ver. Perteneces a un reino o a un otro. Podés servir a tu viejo hombre, al pecado, a Satanás, por más duro que parezca, o podés ser siervo del Señor Jesucristo. ¿A qué reino perteneces? Confiamos en que también viviremos con Cristo. Vamos avanzando. Versículos 8 al 10. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Mas en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Tenemos
un Salvador que está vivo. Y esa resurrección de Cristo, esa vida de Cristo, así como se nos imputa su muerte, también se nos imputa su vida. Lo que es su muerte, nosotros morir al pecado, lo que es su resurrección, nosotros andar en vida nueva, es una bendición para cada uno de nosotros. La muerte ya no tiene ningún poder sobre él. Él en el Apocalipsis dice, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y da a entender dos verdades que van juntas. En cuanto a su muerte, dice que Cristo murió una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida, Él vive para Dios. Y eso se aplica también a cada uno de nosotros. No en cuanto a nuestra salvación, sino en cuanto a nuestra santificación. Nosotros hemos muerto al pecado. Miren lo que se nos dice de Jesús. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Bueno, nosotros deberíamos hacer lo mismo. Hemos muerto al pecado. Nuestra vieja naturaleza, nuestro antiguo yo quedó sepultado y Dios nos dio nueva vida. Pablo nos dice, estoy juntamente con Él crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Bueno, debiéramos, como el Señor Jesús vive para glorificar a Dios, nosotros vivir para glorificar a Dios. Ya no vivir para nosotros mismos, ya no vivir para satisfacer nuestros deseos. Por eso Pablo empieza este capítulo con un absurdo. ¿Qué? ¿Decís que creés en Dios, sos cristiano y seguís teniendo la misma vida de siempre? A veces pensamos que la vida de siempre es la vida que vemos de pecado en algunos, ¿no? Excesos, drogas, pero quizás estás en tu casa, quizás llegás a una vida correcta como un legalista y sos igualmente reprobado por Dios. No significa que podemos ver una persona que sí está condenada en sus pecados, pero quizás vos también estás condenado porque vivís bajo tus reglas, bajo tu moral y no bajo la gracia de Dios. Entonces, sí, hemos muerto al pecado. Cristo nos imputó su muerte y su resurrección, y así como Cristo dice que vive para Dios, nosotros deberíamos procurar lo mismo, vivir para Dios. Y eso es con lo que quiero terminar. Debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Eso es lo que dice, miren, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta palabra considerar es recordar, y es un llamado del apóstol Pablo y de Dios, expresándolo en su palabra para cada uno de nosotros. Bueno, sí, hemos muerto al pecado, Cristo ha muerto y esa muerte se nos imputa a nosotros, Cristo ha resucitado y nos llamó a vida nueva y nos trajo a vida nueva. Bueno, nuestra nueva identidad es que estamos en Cristo. Nuestra nueva posición, nuestra nueva identidad, ahora somos hijos de Dios, dice el apóstol Juan. Bueno, debiéramos considerar todos los días, esa es la intención del apóstol, recordar nuestra identidad para vivir de una manera que Dios se agrade. Y me hacía una pregunta, ¿no? Anoté yo, ¿puede una mujer casada o un hombre casado vivir como si fuese soltero? Puede. Supongo que podría, no es imposible, pero basta que recuerde quién es, basta que se toque su anillo, basta que recuerde la unión que contrajo con su esposo, con su esposa, para vivir como corresponde a un hombre, a una mujer que fueron casados. Bueno, ¿pueden los creyentes en Cristo que nacieron de nuevo vivir en sus pecados? Quizás también se puede, al menos por un tiempo. No es imposible, pero basta que recuerden quiénes son,
Basta que recuerden su bautismo, la unión con Cristo, las bendiciones que trajo la salvación para que vuelva a vivir de una manera que Dios se agrade. Y que Dios nos bendiga en esta hora, para considerar las bendiciones que nos trajo la salvación de Dios, que estábamos perdidos y Dios nos ha traído a misericordia. Y quizás vos estás perdido en tus pecados. Quizás escuchás este mensaje, yo no tengo esas bendiciones. Yo no tengo un Salvador. Yo vivo una vida contraria a Dios. Bueno, Dios hoy ofrece gratuita salvación, gratuita para nosotros, para vos, para usted, si está escuchando, pero no fue gratuita para Él. Le costó la muerte en la cruz para ocupar tu lugar y el mío. Dice la palabra de Dios que el que cree en el Señor Jesucristo, el que deposita su confianza en Jesucristo, tiene vida eterna. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dios quiere salvar. El que invoque el nombre del Señor será salvo, dice su palabra. Bueno, te animo en esta hora a clamar al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, pidiéndole perdón por tus pecados y pidiendo que Él sea tu Salvador. Él va a imputarte su obra magnífica. Esa muerte en la cruz, esa resurrección, va a valer para justificarte a vos delante de Dios. Que Dios nos bendiga.